Bueno, vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, esta tarde. Comenzaremos con uso y buenas prácticas sobre refrigerantes inflamables. Esta es una introducción a un curso que nosotros estamos proponiendo hacer desde el año pasado, por motivos ya que todo el mundo conoce, con el tema de la pandemia, no hemos podido llegar a comenzarlo, porque estamos intentando siempre tratar de darlo en forma presencial, pero bueno, esto hasta el momento no hemos podido arrancar. Bueno, esta presentación es solo un resumen del curso que se dictará, es un muy breve resumen, el curso es bastante amplio, que habla de refrigeración y sobre todo de refrigerantes inflamables. Es el curso que se va a dar por la asociación, está promovido por el OPROS, la Organización del Programa de Ozono de la República Argentina, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. El curso es teórico-práctico y se llevará en forma presencial en varios, digamos, estamos viendo de que sea en algunas ubicaciones diferentes de la zona de Buenos Aires y del sur, Patagonia y demás, y Córdoba, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Vamos a hablar sobre todo de las buenas prácticas en refrigeración. Cuando hablamos de buenas prácticas no solo nos referimos a realizar una simple tarea de reparación o mantenimiento. Mucho se habla de las buenas prácticas y ahí nos vamos a referir a lo que nos debemos, digamos, el deber que tenemos que tener sobre los clientes al cual le vamos a reparar algún refrigerador, aire acondicionado, lo que sea. En este caso es para todo, ¿no? Nos referimos a encargar el trabajo con el conocimiento, la capacitación y la seguridad adecuada, asistir al cliente con la mejor predisposición, llevando las herramientas correspondientes y elementos de protección personal. Nos referimos a dedicarle el tiempo para solucionar y reparar el problema dejando conforme al cliente. Reemplazar repuestos de acuerdo al diseño del fabricante de un equipo frigorífico o heladera doméstica. Reemplazar el compresor por el mismo modelo de compresor sin innovar o cambiar por otro repuesto que no corresponde al refrigerante indicado. Y nos referimos, por último, a utilizar todos los medios técnicos que estén al alcance de la mano para garantizar el trabajo realizado y el funcionamiento del sistema frigorífico. Hago un recalque en lo que es reemplazar el compresor por el mismo modelo del compresor sin innovar o cambiar por otro repuesto que no corresponde al refrigerante indicado, debido a que muchas veces se asiste a la casa de repuesto y el repuestero termina dándole un compresor que no corresponde al refrigerante, sobre todo el inflamable, que estamos trabajando con otros volúmenes. Refrigerantes inflamables. ¿Qué deberíamos saber antes de utilizarlo? ¿Qué necesito saber antes de intervenir un equipo con refrigerantes inflamables? O sea, ¿y cuánto hay de peligroso en usar estos refrigerantes? Un refrigerador que contiene refrigerantes inflamables puede estar en cualquier sitio, también debería saberlo. ¿Qué cantidad de refrigerantes inflamables puede contener un sistema de refrigeración? ¿O de qué dimensiones pueden ser los sistemas de refrigerantes inflamables? Estas son varias preguntas que a través de esta introducción las vamos a ir aclarando. Bueno, los refrigerantes inflamables hoy se están impulsando debido a los problemas que fueron teniendo los refrigerantes que contienen cloro o flúor en este caso. Al principio de los años del año 1900, del siglo pasado, los refrigerantes naturales se empezaron a usar como el CO2, el amoníaco
y los hidrocarburos, y después por problemas técnicos de seguridad local se dejaron de usar. Venidos los años 30, 1930, se empiezan a usar, se crea en 1921, alrededor de esa fecha, se crea el R12, con lo cual se empezó a utilizar como un excelente refrigerante. Pero bueno, ese refrigerante tan excelente se dejó de usar a fines de los 80, debido a que produce el problema, digamos, en la capa de ozono. Por tal motivo, se fueron reemplazando por otros refrigerantes que no contengan cloro. Entonces, después en los años 90, se impulsaron los refrigerantes actuales, y con el tiempo se encontró que estos refrigerantes producen un calentamiento global significativo. Y en consecuencia, como hay una gran cantidad de refrigeradores domésticos, se fueron llevando esos refrigeradores domésticos al hidrocarburo. ¿Qué se busca siempre? Es la eficiencia energética, que es el factor fundamental, avanzar hacia las tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico. Se necesita que el refrigerante que tenga un 0 de potencial de agotamiento del ozono. Se necesita que tenga un 0 bajo de potencial de calentamiento atmosférico o calentamiento global, que tenga las bajas emisiones de carbono, que sea de alta eficiencia, que cumpla con las normas de seguridad. Generalmente hay normativas locales, que el que las utiliza tenga una capacitación técnica adecuada para poder usar el refrigerante sin tener un inconveniente y ni un accidente. Y sobre todo los aspectos económicos. Ahí vamos a hablar de la disponibilidad de repuestos y servicios, ¿no? Disponer del repuesto en lo que es gas inflamable, disponer de los refrigerantes. Por eso nos vamos a ir enfocando a los refrigerantes R600A y R290, que son los que generalmente están en el mercado argentino, ¿no? Vamos a dar una breve descripción de los refrigerantes inflamables. Estos son refrigerantes a base de hidrocarburos, como les decía, el HC, el R290 que es propano, el R600A que es isobutano y el R1270 que es propileno. Vamos a hacer una comparativa de trabajo. El R290 tiene expresiones similares al R22 y está en el grupo de seguridad como A3, pero tiene un volumen inferior al 50% comparado al R22. El R1270 tiene presiones similares a 404, está en el grupo de seguridad como A3. En el mercado todavía no hay 1270, o al menos yo no lo he visto. Y el R600A, que utilizan generalmente la mayoría de los refrigeradores domésticos, tiene presiones muy bajas, sin comparación con otros gases de uso no inflamables, como los HFC, de volumen inferior al 50% comparado al 134, y está en el grupo de seguridad como A3. Cuando hablamos del tema de los volúmenes, por eso específicamente siempre hay que tratar de colocar el mismo repuesto. Si por algún motivo se deteriora un compresor de un refrigerador doméstico y es de R600A, vayan a la casa de repuesto y que le entreguen el mismo compresor, el mismo modelo de compresor. No se puede innovar, no cambiarle y ponerle 134 que va igual. Son cosas distintas, los volúmenes son diferentes. Si ustedes se fijan, hay en las casas de repuestos venden la garrafita de 900 gramos de R22 y de 134, ¿no? Que es el famoso, algunos le dicen el pomito,
que es la carga más chica que trae, que venden o que envasan las empresas de venta de refrigerantes. Si ustedes miran la característica del R600A y el R290, el peso es de 420 gramos a 450 gramos. La mitad de lo que, digamos, contiene el envase del R22, que el mismo envase tiene 900 gramos. ¿Sí? Por eso hablamos del volumen inferior al 50%. O sea que estaríamos llenando la garrafa, pero pesa la mitad. ¿Qué cuidados debo tener al usarlos? R290, R270 y R600A, que tienen un potencial de calentamiento atmosférico de iguales a 3, tanto el R290 como el 270, el R600 isobutano, son altamente inflamables, para lo que el tamaño de la carga refrigerante se ve limitada en varios usos. Esto confina el uso de los HC a sistemas integrales, enfriadores y algunos sistemas de aire acondicionado, principalmente los sistemas split domiciliarios que todavía no hay en nuestro país. Los aparatos eléctricos del sistema serán siempre sin chispas, en caso de que una fuga pueda resultar en una concentración inflamable en el entorno del aparato eléctrico. Acá el cuidado que nosotros debemos tener es, si tenemos una fuga del lado exterior del equipo del refrigerador, de la heladera o de algún pozo de congelado, que generalmente vienen pozos de congelados con R290, es probable que la carga se pierda y no haya ningún inconveniente. Pero si se perdiera del lado de adentro, es posible que uno abre la puerta, que se enciende la lámpara. Se enciende la luz de la heladera y podríamos llegar a tener un accidente. Por eso mismo, ya las heladeras vienen preparadas para eso. Las que traen vienen con R600 y con R290. Que el interior no tenga ninguna chispa. Factores importantes. La inflamabilidad. Los refrigerantes A2L, B2L y A3 son potencialmente inflamables en el aire. Significaría que el A2L es levemente inflamable, con lo cual posiblemente se encienda el mismo refrigerante, pero no va a causar, puede hacerlo el mismo efecto que haría un soplete de soldadura, que va a ser como digamos, un encendido controlado. Pero en A3, el refrigerante en A3 ya es altamente inflamable. O sea que con una chispa enciende. Las chispas de los dispositivos eléctricos encenderán refrigerantes A3 y posiblemente refrigerantes A2L. Los dispositivos eléctricos de encendido pueden incluir interruptores de encendido, apagado, por ejemplo, enchufes eléctricos, bombas de vacío, máquinas de recuperación. Pueden incluir contactos, interruptores de luz, termostatos estándar, por eso hay que tener cuidado con ello. Factores importantes. Los dispositivos eléctricos encendidos pueden incluir también relés de compresor estándar y protectores de sobrecarga, los conocidos como Clixon, presostatos estándar de alta presión, baja presión, presión diferencial de aceite, arrancadores de luz estándar y o balastos, temporizadores estándar, por ejemplo, para descongelar, y controladores o compradores electrónicos de fugas fijos. Esto ya es otro tipo de equipo. Acá estamos demostrándoles qué haría falta para que se encienda el refrigerante inflamable. Tenemos el refrigerante inflamable más el aire, más el agente de ignición. Mientras nosotros tengamos el refrigerante inflamable y el aire por un lado, y no tengamos el agente de ignición, no va a encenderse. Entonces, acá deducimos que un peligro es algo que podría causar daño, pero un riesgo es la probabilidad de que un peligro pueda causar daño. Entonces, acá hablamos, anteriormente dijimos, nosotros tenemos, en el camino tenemos una curva. La curva
antes de la curva tenemos un cartel que dice máxima 40 o curva cerrada. Si nosotros tomamos la curva por arriba de los 40 kilómetros por hora y no atendemos a las señales, es posible que tengamos un accidente. O sea, hay un riesgo, pero tenemos, nos va a causar daño ese riesgo por no tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Comparación de las presiones de temperatura de evaporación de menos 10 grados. Acá hablamos de una comparativa, lo que es más que todo en heladeras domésticas, o más la gente que usa R134A. Hicimos una comparativa a menos 10 grados Celsius de evaporación. Fíjense que tenemos con R134 14.4 PSI, y acá estamos hablando de 0,95 PSI, o sea que estamos en 1 libra por pulgada cuadrada, casi llegando al 0, y ya nos iríamos a trabajar en vacío, ¿no es cierto? Y con R290 estaríamos en 35.36 PSI, o sea, 35.36 libras por pulgada cuadrada. Lo pongo en libras generalmente porque los manómetros que usamos en Argentina generalmente lo usamos en libras, no lo usamos en bar, ni en hectopascales, ni en kilopascal. Herramientas sugeridas para la reparación de un sistema frigorífico con refrigerantes inflamables. Bueno, acá tenemos, contamos con el detector de fugas, necesitamos un tubo de nitrógeno con regulador para inertizar y presurizar el circuito, un ventilador ATEX, esto es un ventilador bajo directivas europeas para atmósferas explosivas, un recuperador de gases con comando eléctrico a distancia y recipiente de almacenaje apto para refrigerantes hidrocarburos, una balanza para disponer de la carga justa según el fabricante del equipo, juego de manómetros en lo posible de 4 válvulas, un matafuego clase B, de CO2 o de polvo trilase, bomba de vacío con tecla de encendido antiexplosiva, válvulas de pinche para evacuar el circuito y mangueras de venteo e inertización, una mini autógena y los elementos de protección personal obligatorios, guantes ignífugos, gafas o protección facial. Acá una de las recomendaciones que generalmente se hace, como ya hablamos del tema del volumen de refrigerante, generalmente un refrigerador doméstico, estamos hablando de que lleva una carga de 45 a 49 gramos. Tiene que ser exacta la carga, por eso se recomienda sí hacerla con balanza. Sí o sí, es lo más conveniente. Después, en algún momento, por ahí, nosotros nombramos todo este tipo de herramientas en lo posible, o sea, sugerimos tener todo este tipo de herramientas para hacer para hacer una reparación, cambio de compresor o lo que sea, para ejecutar algún servicio de mantenimiento sobre el sistema frigorífico. Pero bueno, más adelante vamos a ir indicando que por ahí no tenemos algunos de los elementos de las herramientas y cómo podríamos encarar el trabajo, ¿no? Trabajo seguro con refrigerantes inflamables. Vamos a hacer una breve descripción de cómo manipular los siguientes refrigerantes en forma segura. Hidrocarburos R600, R290 y R270. Vamos
vamos a hablar más del R600A y el R290, que es lo que generalmente se está usando en el país. Un entorno de trabajo seguro y equipos de protección personal. Al trabajar con refrigerantes inflamables es fundamental que la zona esté bien ventilada. No tenga fuentes de ignición en un diámetro de 3 metros, una zona de seguridad típica al trabajar con sistemas de refrigeración inflamables. Lo primero que vamos a hacer es tener un extintor a mano, por si nos ocurre algún accidente. Este es el ventilador ATEX que deberíamos tener en el caso de que tuviéramos una zona, esta recomendación es para un trabajo en una zona cerrada, donde significativamente no tengamos ningún tipo de ventilación. O sea que lo que más podemos recomendar nosotros es que al intervenir un equipo con refrigerantes inflamables, lo mejor que se puede hacer es trabajar a la intemperie. Controlar la zona mediante un detector DHC, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta en el caso de trabajar en un lugar cerrado. Es fundamental que el detector no se pueda reiniciar y o poner a cero por la presencia de un refrigerante inflamable en segundo plano, y que dé la señal de alarma al 20% del nivel inferior de inflamabilidad. En los últimos tiempos, recuperación de refrigerantes. Vamos a evacuar la bombona de recuperación para retirar el aire antes de rellenarla con refrigerante inflamable. La bombona, le decimos, generalmente se denomina la garrafa. No mezclar refrigerantes inflamables con otro tipo de refrigerantes en una bombona de recuperación. Al recuperar refrigerantes y hidrocarburos, no rellenar las bombonas de recuperación por encima del 45% del peso seguro del llenado para HFC. Como nosotros vamos a la casa de repuesto y le pedimos una garrafa o la bombona, y nos van a vender una bombona de refrigerante para recargar, para rellenar de HFC, y nos van a decir, bueno, sí, acá podemos cargar 10 kilos de 134A. Bueno, no podemos cargar 10 kilos de R290. Nuestro límite sería 4,5 kilos, ¿sí? Por el tema del volumen. Siempre hablamos del volumen. Etiquetar la bombona de recuperación indicando que contiene una sustancia inflamable. Eso es primordial. Siempre tiene que estar etiquetado, al resguardo de que no lo alcance cualquier persona, ni cualquier operador agarre una garrafa de refrigerante pensándose que tiene algún HFC y tenga un inflamable, ¿no es cierto? La recuperación de refrigerantes inflamables se deben recuperar utilizando una máquina de recuperación apropiada. Tiene que ser apropiada para refrigerantes inflamables, no cualquier máquina de recuperación. En este caso es una máquina que tiene la parte mecánica de recuperación con el tablero de comando a 3 metros de distancia. O sea, yo puedo operar del otro lado de una pared, por ejemplo, o a 3 metros de distancia de eso. Bueno, queda poco. Y me queda bastante todavía. Trabajo, para desoldar, antes de conectar una unión soldada aplicando llama directa, tener en cuenta los siguientes puntos. Asegurarse de que hay una buena ventilación natural y o forzada. Instalar 2 válvulas pinche en el apéndice de carga, una y otra antes del filtro para establecer una conexión segura al manifold. Ahí ya podemos conectar el manifold. Recuperar el refrigerante inflamable del sistema, asegurándose de recuperar todo el refrigerante de todo el sistema, en lo posible. Controlar la zona continuamente utilizando un detector de refrigerantes inflamables. En caso de que no podamos recuperar el refrigerante, retirar el refrigerador al exterior, a un lugar ventilado.
instalar una válvula pinche y retirar el refrigerante en forma de venteo con una manguera larga a un espacio seguro. Bien. Soldar y desoldar. Poner la máquina de recuperación en marcha durante el tiempo suficiente de manera que el sistema esté en vacío y se retire tanto refrigerante del sistema como sea posible, en el caso de que hubiéramos utilizado la máquina de recuperación. En el caso que lo venteamos, lo venteamos. Para esto, una vez que hacemos el venteo, el recupero o el venteo, vamos a rellenar el sistema con nitrógeno seco, libre de oxígeno, a una presión de medio bar o 7 psi. Conectar una línea de descarga del sistema al aire libre y ahí empezamos a ventear. Con 7 psi, o sea, ponemos el regulador a 7 psi, abrimos y empezamos a ventear al aire libre. Y ahí, una vez que ya venteamos, sí podemos desoldar las conexiones. Ya tenemos nuestro sistema inerte. Acá dice, asegúrese que todo refrigerante se haya eliminado antes de soldar, conectando tanto a los lados de descarga como a los de succión del sistema. Y lo que hemos recomendado hacer, poner 2 pinches. Ahora vamos a la operación de soldar. Para realizar soldadura de manera segura, vamos a controlar la zona continuamente. El detector va a estar ubicado en el piso, en el caso de que el lugar esté cerrado. Vamos a tener el ventilador ATEX funcionando, en el caso de que el lugar esté cerrado. Si el lugar es un lugar al aire libre, en definitiva, lo que vamos a hacer, vamos a dejar sí el detector, no vamos a necesitar ventilación forzada. Y al volver a soldar las conexiones, asegurarse de que al menos un punto de acceso del sistema se encuentra al aire libre e inertizar con nitrógeno, venteando para la llave de servicio. O sea que podemos inyectar nitrógeno por un lado y podemos ir inertizando y soldando con nitrógeno dentro del circuito. Ahí ya deberíamos bajarle la presión, ¿no es cierto? Para que no nos sople la soldadura. Y la última soldadura, sí. ¿Cómo se...? Bueno, como se puede apreciar y anteriormente hemos indicado, siempre sugerimos tener 2 acometidas de servicio para poder operar con el manómetro. Ensayos de fuga. Los sistemas de refrigeración inflamables deben pasar por un ensayo de fugas empleando un método que sea seguro y sensible. Spray detector de fugas, un detector electrónico apto para gases inflamables, y si no se encuentran fugas utilizando estos métodos, se debe recuperar la carga sobrante y verificar la estanqueidad del sistema utilizando nitrógeno y medios electrónicos o agua jabonosa, ¿no? O sea que tengo que hacer, una vez que ya procedí a terminar de soldar el sistema, lo que voy a hacer, lo primero, antes de siempre hacer vacío, es proceder a verificar la hermeticidad del sistema. Una vez que probé la hermeticidad del sistema, voy a proceder a hacer la evacuación del sistema, a proceder a hacer el vacío. Se debe comprobar que la bomba es vacía para asegurarse de que el interruptor on-off es la única fuente de ignición. O sea, yo lo que puedo hacer es colocar el interruptor en presión on, o sea, coloco las mangueras, pongo todo, conecto todo para hacer vacío, dejo la bomba en posición on, la tecla, y voy y enchufo a una distancia. O sea, este tipo son todas recomendaciones que nosotros hacemos para que no tenga ningún accidente. Se tarda un poco más, pero se trabaja más seguro. Siempre la bomba tiene que estar en una zona más ventilada, en lo posible. En el caso que ya sabemos, ya acá vamos a extraer parte de nitrógeno que nosotros le inyectamos y aire. Y muy poco refrigerante, porque ya no va a haber nada de refrigerante. Teóricamente no debería haber nada. Pero bueno, siempre
controlémoslo. Bueno, acá para el procedimiento de carga de refrigerante, asegurarse de que hay buena ventilación natural o forzada. Para los HC, utilizar refrigerante HC puro. O sea que voy a ir a la casa de repuesto y voy a pedir la garrafa correspondiente. R600A o R290. No utilizar gas licuado de petróleo, ni fuel gas, ni gas de red, ni de garrafa de cocina, ni GNC. Nada de eso. No corresponde. Si no están evacuadas las líneas de carga, purgarlas con cuidado. No sobrecargar el sistema. Por ejemplo, el peso de carga del HC es aproximadamente el 45% del peso de carga de un sistema equivalente de HFC. Esto estamos hablando de, vuelvo a repetir, si el refrigerador lleva 100 gramos de R134, un HFC, va a llevar aproximadamente 45 gramos de R600A. Pesar la carga con precisión a la hora de cargar el sistema con carga crítica. Generalmente la tolerancia es de 5%, más o menos 5%, digamos. No ajustar las cargas de refrigerante, siempre utilizar la carga indicada por el fabricante. Porque si no, después tenemos que empezar a ventear un HC, que no es lo mismo que ventear un HFC, por el tema de la inflamabilidad, ¿no? Acá hablamos de sustitución de piezas, al trabajar con dispositivos eléctricos y compresores, utilizar siempre piezas iguales a las que se retiran, asegurarse de que se vuelvan a sellar los cuadros eléctricos antes de volver a poner en marcha el sistema, no modificar ni recolocar piezas en mal estado o adaptaciones no aptas para este uso. Volvemos a repetir que cuando vamos a la casa de repuesto, nos den el repuesto correspondiente. Lo repito varias veces porque yo suelo ir a las casas de repuesto y suelo esperar en las casas de repuesto. Y en las casas de repuesto, generalmente uno escucha lo que está el que está delante o al costado. Entonces, muchas veces, no, ponele tal cosa, ponele tal otra. Bueno, acá tenemos que hablar de, aparte de la capacitación del técnico que va a hacer el trabajo, la capacitación de la persona, del vendedor de repuestos de refrigeración, ¿sí? Que también debería estar capacitado para este tipo de tarea. Bueno, por último, esto es un resumen de toda esta charla, que vamos a hablar de un procedimiento de sustitución de elementos del circuito frigorífico. Esto es para cualquier tipo de refrigerante. El siguiente procedimiento genérico de sustitución puede adaptarse a cualquier sistema de refrigeración. Vamos a empezar por registrar las temperaturas de funcionamiento, las presiones y el consumo de corriente del sistema con el refrigerante actual. Corrija cualquier problema que pueda identificar. Haga una prueba de fugas del sistema y repare cualquier fuga encontrada, siguiendo las reglas de seguridad indicadas sin excepción. Recupere el refrigerante y asegúrese de que se envíe para su recuperación o eliminación. Hay veces que se puede recuperar, hay veces que no se puede recuperar. Tratemos siempre de recuperarlo. Hoy en el país habría que ver el tema de la recuperación y la eliminación. ¿Quién se puede encargar de eso? Porque generalmente uno termina recuperando, pero después se queda con el refrigerante. Eso es algo pendiente que hay, al menos en las casas de repuestos. Cambie los componentes según sea necesario y vuelva a revisar en una primera inspección visual que hayan quedado bien soldados. Realice una prueba de estanqueidad usando nitrógeno. Evacúe el sistema. Cargue con el modo refrigerante
el peso de la carga puede diferir debido a la diferencia de densidad. Esto es para refrigerantes HC o HFC o HCFC. Evite soltar refrigerante al medio ambiente, por sobre todo, porque siempre hablamos del medio ambiente. O sea, todo esto de usar los HC es para corregir el medio ambiente, ¿sí? Ajuste la configuración de los dispositivos de control y protección si es necesario. Modificar las etiquetas y la documentación. Verifique y registre las temperaturas de funcionamiento, las presiones y el consumo de corriente del sistema con el refrigerante actual. También puede ser necesario cambiar el lubricante del compresor o no, según el compresor, según el refrigerante, para otro tipo de sistema, para un refrigerador, para un aire acondicionado, para una cámara frigorífica, por ejemplo, para un pozo de congelado, aunque la mayoría de los refrigerantes alternativos utilizarán el mismo lubricante que el HFC o el HC, que se está reemplazando, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eso. Por eso, al sustituir una pieza, traten de ir a comprar el mismo repuesto, o que se los vendan. A veces, como todos, uno anda por el interior, en el interior te dicen, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y en realidad tiene razón, porque en el interior conseguir un repuesto es bastante complicado, pero sobre todo traten de conseguir el repuesto que corresponde. Por ahí hay que esperar un tiempo más, pero bueno, es cuestión de hacer la tarea correspondiente, para no estar improvisando, ¿no es cierto? Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su participación.